Hablando de lo que dejó el debate en el día de ayer, el segundo, que se realizó en la Facultad de Derecho de Buenos Aires, de la UBA, que ha dejado mucha tela para cortar. Ya lo tenemos en comunicación a Leandro Graglia, compañero nuestro, quien nos acompaña en todos los operativos electorales. Con Luis Monti y Leandro nos acompañan siempre, es especialista y sabe de comunicación política, un analista político de esta situación. Leandro, ¿cómo estás? Chelo Meloni te saluda, aquí estamos con Germán y con Ernestina. ¿Cómo andás? Hola Chelo, ¿cómo estás? Saludos para vos, para Germán, para Ernestina. Un gusto poder compartir un rato. Bueno, muchas gracias. Bueno, hagamos un balance. ¿Qué dejó este segundo debate? ¿Cuáles son los puntos que podemos resaltar? Bueno, primero que nada, evidentemente fue un debate más álgido, ¿sí? Más picante, más filoso. Creo que todos los candidatos y candidatas vieron a escasos días ya de la elección la posibilidad de terminar de instalar algunos temas, algunos atributos, tratar de torcer, digamos, un poco la discusión hacia los campos y las formas que más les convienen. Por eso me parece que estuvieron más jugadas, digamos, de alguna manera las estrategias de la mayoría de ellos, ¿sí? Me parece que vimos mucho más pulida algunos elementos que se habían visto más tímidamente en el primer debate, ¿no? Y como siempre, bueno, están los desempeños de cada uno de los candidatos. En ese álgido, ¿quién te crees que...? Bueno, me parece que Massa fue el que más recibió, si se quiere, ¿no? Fue el que más criticaron, al más le pegaron, como que hacían fila para pegar en un momento a todo Massa. ¿Qué opinión, qué balance se puede hacer, qué lectura se puede hacer de eso? Bueno, a ver, sin duda el debate, entre otras cosas, fue más aguerrido, más álgido, porque los candidatos y candidatas se refirieron con mucha más dureza, digamos, a la situación nacional. Terminó de golpear el tema Insaurralde, que había estado un poco ausente, digamos, en el debate anterior. Hubo más pases de factura cruzada y en eso, digamos, el candidato del oficialismo, que es el ministro de Economía, de esta economía que tenemos, obviamente tenía mucho más que perder. Ahora, a mí me da la sensación de que Massa estuvo peor que en el debate anterior, condicionado por estas circunstancias, pero al mismo tiempo estuvo muy bien. Yo siempre trato de analizarlo como en tres líneas, a ver a quién ganó, a quién perdió, a quién le fue mejor, a quién le fue peor. Lo que es el showmanship, o sea, el espectáculo, digamos, del debate, este es un espectáculo televisado y streameado, entonces tiene muchos elementos de espectáculo. En segundo lugar, el contenido, o sea, las ideas, y en tercer lugar, las propuestas, etcétera, y en tercer lugar, si le sirve o no le sirve a sus fines políticos. Me parece que en las tres líneas, Massa estuvo bien, maneja los tiempos, habla bien, responde bien, quizás se excedió en alguna chicana, en alguna respuesta, creo que cometió un error con la alusión que hace a Bregman, pero fue bastante programático, propuso ideas bastante concretas, manejó bien los tiempos, tiene la gran dificultad de que casi todo lo que dice enfrenta a la realidad del gobierno del cual forma parte, digamos, ¿no? Pero me parece que dentro de todo estuvo bastante bien, aunque por el contexto diría sale peor parado que en el debate anterior. Cuando en esta pelea Milei-Massa-Bullrich, ¿crees que este debate modificó el voto de alguien? A mí me da la sensación de que es muy poco lo que puede haber hecho el debate por modificar un voto. En general, los debates, este tipo de debates, no tienden a modificar votos porque funcionan muchos sesgos de confirmación. Primero, no lo ve todo el mundo. Las personas que leen tienden a estar un poco más politizadas que las que no, y en esas personas, en todos, pero en esas personas también operan muchos sesgos de confirmación, de selección de la información. Entonces es mucho más probable que nosotros veamos el debate sacando las conclusiones de que nuestro candidato o candidata, a quien apoyamos desde antes del debate, le fue bastante bien, o de que a los otros no les fue tan bien. Entonces, me parece que eso es importante, digamos, para verlo. Yo creo que el discurso político tiene como tres grandes misiones. Reforzar a los propios, polemizar con los contrarios y construir un adversario y persuadir a los indecisos. Es muy difícil persuadir, por eso es que por esto es que es más fácil perder que ganar en los debates. Es muy difícil persuadir a alguien a través del debate, pero es posible construir un adversario polemizando, ¿sí?, con algún otro de los candidatos, algún otro de los movimientos o fuerzas políticas,
y reforzar y darle argumentos a los propios. Creo que en eso, por ejemplo, la estrategia de Milei, que fue una estrategia conservadora, salió a empatar el partido, salió a no perderlo, con línea de 5 y línea de 4. Milei lo logró bien, dio buenos argumentos, reforzó su perfil de persona economista, culta, que maneja ciertos argumentos, no estuvo muy jugado en las formas, en el contenido, de hecho por momentos se escapaba un poco del personaje estadista que intentaba mostrar o del hombre de gobierno, y ahí de alguna manera tenía un poco más de picante. Pero eso creo que Milei lo logró muy bien, es difícil, entonces me parece que apuntaban más a consolidar lo propio y a, incluso en el caso de Massa tal vez a disputar un poquito de lo que podría ser un voto de segunda vuelta, digamos, ¿no? Que es esto que Bregman le dice explícitamente. ¿Y qué te parece, Leandro, respecto de quienes no fueron a votar, que se espera que se incremente la concurrencia? ¿Cómo puede incidir el debate en eso? Bueno, definitivamente se espera de que se incremente la participación. En promedio, los incrementos de participación de las últimas instancias electorales entre las PASO y las generales ha sido de 5 puntos, 4, 6, 7 puntos aproximadamente. Sería lógico esperar que, aunque el nivel de participación es menor, esa diferencia, digamos, se sostenga y vayan unos 5 puntos más de personas, un 5% más del electorado a votar. Yo creo que me pregunto si esos 5 puntos que ya no fueron a votar en las PASO, primero, no tenían formada su opinión o no tenían decidido su voto. Segundo, si vieron el debate. Y tercero, si algo de lo que vieron en el debate les permitió definir el voto. Los grandes determinantes que se están asociando al voto de Milei, por ejemplo, su disruptividad, no estuvieron presentes en materia de estilos en el debate, aunque sí en su discurso. Me da la sensación de que de que hubiese sido muy difícil que alguien que no supiera a quién votar viera el desempeño de una Patricia Bullrich, que si bien estuvo mejor que en el debate anterior, sigue apareciendo relativamente desdibujada, con pocos argumentos, con poco manejo de los tiempos, con una oratoria quizá un poco tosca. Me hace difícil pensar que alguien que no tenía decidido su voto y ve a Patricia Bullrich en el debate dice, no, claro, esta es la persona a la cual yo quiero enfrente del país. Y me refiero a Milei y Bullrich porque, por lo que se viene estudiando del voto que aparece en las generales y no en las PASO, es un voto mucho más proclive a votar a Juntos por el Cambio en elecciones anteriores o a Milei en esta. Es decir, cuando la economía anda mal, cuando la cuestión está mal en general, el que va a votar directamente a octubre por lo general no acompaña al oficialismo, sino que vota por una alternativa o cambio. Y en esas dos, me parece que el desempeño de ambos candidatos, cada uno por motivos diferentes, no sé si ha logrado, digamos, persuadir a alguien nuevo de acompañarlo. ¿Cómo estás viendo los números hasta ahora? ¿Crees que, por ejemplo, Massa, con esta inflación desbocada y con este dólar a casi 1.000 pesos, puede o tiene chances de entrar en el balotaje? Bueno, lo de Sergio Massa es verdaderamente un fenómeno político de interés y digno de estudio porque efectivamente la situación económica es mala, la inflación está desbocada, horas previas al debate, sí, un día o horas previas al debate, el dólar se escapaba nuevamente por las nubes, es frente a escándalos de corrupción, es frente al desgaste de un gobierno de muchísimos años. No maneja la coalición, recién ahora empieza a aparecer un manejo más firme de la coalición de gobierno, y aún así está dentro de los 3 tercios, digamos, ¿no? No nos olvidemos que entre Milei, que salió primero, y la tercera fuerza solamente hubo 2,5 puntos de diferencia, ¿no? O sea, si bien ganó Milei, creo que le sacó 10 puntos a las demás fuerzas. Entonces, está todavía planteado este escenario, digamos, de los tercios. Yo creo que tiene un final abierto. La mayoría de las consultoras de opinión pública, la enorme mayoría, la están dejando afuera a Patricia Bullrich del balotaje. Entienden que el escenario más probable es el de una segunda vuelta entre Milei y Massa. Yo lo veo factible porque creo que los determinantes del voto de Milei siguen operando y los determinantes del voto de Massa también. Esto es, al margen de la tabla, para emplear una metáfora futbolera, digamos, al margen de la tabla,
uno ve jugar los equipos en la cancha y dice, bueno, estos equipos están jugando a algo, están buscando, tienen un esquema de juego, y ese esquema de juego va a tener algún resultado, digamos, ¿no? Para entrar en el balotaje a Massa no le hace falta mucho más que lo que sacó en las PASO. Veo que hay un esfuerzo consciente por alcanzarlo. Entonces, me parece que sí, que tiene posibilidad. Leandro, te traigo a Córdoba y pensando en las palabras de Martín Yarlora minutos antes del debate, que evitó responder sobre a quién podría llegar a acompañar Juan Schiaretti o él mismo siendo gobernador de Córdoba próximamente en el caso de que Juan Schiaretti no gane las elecciones. Él habló de que tiene la esperanza de que Juan Schiaretti suba 30 puntos en cuanto a al favoritismo de la gente y llegue a ser presidente, pero no se pronunció sobre posibles acompañamientos a otras fuerzas políticas. ¿Qué lectura haces al respecto? Bueno, a ver, sin duda hay que proponerse, sobre todo en el discurso político, en el discurso público hay que proponerse ganar. Y hoy ganar es entrar en una más que probable segunda vuelta. Entonces, Martín Yarlora, que acompaña el esfuerzo del gobernador Schiaretti en su postulación presidencial, y así lo ha demostrado en todas las ocasiones que ha tenido oportunidad, postula, digamos, la intención de que alcance a entrar en segunda vuelta, y bueno, ahí como todo el mundo dice, ese ya es otro partido, ¿no? Lo cierto es que en pocas campañas electorales se mueve esa cantidad de puntos, ¿sí? O sea, es difícil porque la opinión pública cambia mucho más lentamente que lo que uno en principio se imagina y porque a esta altura del partido ya hay un buen porcentaje del voto definido, ¿no? Entonces, eso hace que sea un poco más difícil el objetivo. Al margen de eso, me parece que Sergio Massa busca activamente el voto del justicialismo cordobés y el voto cordobés que de alguna manera acompaña a Juntos por el Cambio, aún teniendo a Milei sobre la mesa. Es decir, en Córdoba hay mucha gente que votó a Milei y hay mucha gente que no votó a Milei. Entonces, Massa me parece que con inteligencia apunta a construir una imagen positiva o una imagen atractiva como el mal menor en todo ese otro electorado. De ahí también los guiños al radicalismo, de ahí también los llamados a gobierno de unidad nacional. Sí, uno empieza a entender algunas estrategias por parte de, Sí, claro, de Massa en busca, a ver, en este escenario de los 3 tercios y de esta diferencia de casi 2 puntos, 1.7, 1.9 que hubo entre los 3, el que más modifique o logre modificar esto y se lleve algún puntito más, fundamentalmente de los que no fueron a votar, va a poder definir. Así que bueno, entonces se verá qué es lo que sucede. Leandro, anda preparándote para el 22, que no, te esperamos en la transmisión especial que vamos a hacer en Canal C en todo el operativo electoral. ¿Te parece? Allá vamos a estar seguramente. Dale, Gracias, Chelo. te mando un abrazo grande.